Hoy queremos poner el foco donde pocas veces se pone, porque cuando alguien sufre un daño cerebral, hablamos de médicos, neurólogos, fisioterapia, logopedas, pero ¿y el trabajo social? ¿Quién te ayuda cuando sales del hospital y no sabes por dónde empezar? ¿Quién traduce el papeleo? Te acompaña en los trámites, te informa de tus derechos, te escucha cuando nadie más tiene tiempo. Esa persona suele ser un o una trabajadora social, invisibles muchas veces, pero imprescindibles siempre. Hoy queremos hacerle justicia, visibilizar su trabajo y reconocer su papel fundamental en la recuperación, la adaptación y el día a día de quienes viven con daño cerebral y sus familias. Porque sin trabajo social muchas puertas no se abren, porque detrás de cada caso bien acompañado hay una profesional que ha peleado, explicado, sostenido y facilitado. Este episodio es un homenaje, una guía y una llamada a valorar lo que el trabajo social aporta al mundo del daño cerebral. Qué contentas van a estar las compis de trabajadoras sociales. ¿No? No, es verdad. Yo creo que es un trabajo poco visibilizado. Yo creo que además cuando, hablo de mi experiencia, hasta que no estás metido dentro del mundo en la neurorehabilitación, o de cualquier sector en el que hagan falta, que es en prácticamente todos, no te das cuenta realmente del papel, porque a lo mejor, no sé si os ha pasado, pero a mí muchas veces me han surgido dudas y preguntas de ¿y esto? ¿Esto dónde se pide? ¿Y esto con quién lo tengo que hablar? ¿Y esto? Y un poco hasta que no estás metido en la rueda no empiezas a cuestionártelo, luego te das cuenta de que ahí es donde viene el papel del trabajador social, que es súper importante, y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a intentar resolver unas cuantas dudas y hemos contactado con una compañera que nos dice el nombre. Sí, se llama Lucía, pero para que lo tengáis claro y la podéis buscar en Instagram y seguirla porque sube un contenido muy interesante. En Instagram se llama Graduada en Trabajo Social. Y le queremos agradecer desde aquí, de verdad, muchísimo que nos haya contestado estas preguntas y que pues por lo menos podamos tener esta información más contrastada y podamos dar una información más bien hecha. Claro, porque al final nosotras, pues lo que decimos, ¿no? Nosotras queremos dar voz a una serie de cosas, pero bueno, a ver, sabemos de lo que sabemos y cada una pues sabe de lo que sabe, ¿no? Entonces está bien rodearse de gente que nos pueda ir ayudando y en este caso Lucía nos ha hecho un favorazo. Muy grande. Porque nosotras teníamos unas cuantas cuestiones, como dice Sara, y la muchacha se lo ha currado un montón, nos ha mandado todo súper bien explicado, entonces lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir compartiendo un poco también con nuestra base. Y igual de aquí podemos sacar algunas, ¿no? Cositas, claro. Alguna colaboración en algún momento con ella, cualquier cosita así, para resolver otras dudas que les pueda surgir a la gente, pero vamos a empezar ya con unas cuantas que yo creo que van a ser aportaciones importantes. Sí, además, lo que me dijo Lucía es, yo lo que quiero que quede claro es que yo hablo desde mi experiencia, que a lo mejor otros compañeros del mismo sector tienen otras experiencias o otra manera de contarlo. Ella me dijo que quede claro que es desde lo que yo veo en mi día a día en el hospital. Claro. A ella lo que... Además es que os tengo que decir una cosa, sí, que son problemas del directo, y es que me he olvidado la hoja donde está la primera pregunta, así que voy a leerla desde el móvil. Bueno, yo lo tengo todo en el móvil, ¿dónde está? Pues yo lo me la he tengo todo aquí en olvidado. el móvil también. La cosa es que lo que queríamos es que este episodio fuese práctico. Eso es. Hablamos desde la voz de la trabajadora social, nosotras tampoco teníamos esta información y dijimos, vale, ¿qué nos gustaría saber o qué nos gustaría que las personas que hayan tenido un daño cerebral adquirido, tengan una enfermedad neurodegenerativa, qué es lo que tienen que saber, que les resulte práctico y que les sirva? Claro. Entonces, la primera pregunta que le hicimos a Lucía fue, cuando una persona sale del hospital tras un daño cerebral, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Y aquí sí que es verdad que ella me dio un apunte porque me dijo, no, si es que no es cuando salgan del hospital, en el mismo momento en el que la persona está ingresada, y antes Inés en su entrevista ya nos lo ha dicho, la trabajadora social sanitaria tiene una reunión con el equipo multidisciplinar y lo que hacen es valorar integralmente a la persona que ha tenido el daño cerebral. Valoran lo que es la dependencia funcional y cognitiva, valoran las barreras que pueden ser o económicas o arquitectónicas que hay en su casa, valoran el apoyo social y familiar que puedan tener, también el entorno laboral en el que se encontraba. Realizan todas estas valoraciones para poder empezar a tramitar todos los papeles que van a ser necesarios una vez esta persona ya salga del hospital. Además sabemos que
son gestiones muy lentas. Nos ha dicho antes Inés, una invitada que hemos tenido en el capítulo anterior, que a ella tardaron 1 año en darle la discapacidad y la dependencia. Entonces, cuando antes empieza a tramitarse, antes le llegará. Muy lentas y yo creo que en general bastante confusas. Si no eres conocedor del tema, es muy fácil hacerse un lío y nada, que se sepa que desde el momento del ingreso ya tienes acceso a estas personas, a estos profesionales que te pueden guiar y te deben de informar y ayudarte. Eso es. Sí. Además, una vez las personas ya hayan salido del hospital, ¿qué es lo que hará el trabajador social? Primero, junto con, en muchas ocasiones, va el trabajador social y un terapeuta ocupacional a tu casa para las adaptaciones que necesites. Vuelves del ingreso hospitalario y no eres la misma persona que entró. Eres una persona que a lo mejor va en silla de ruedas, se desplaza en silla de ruedas y la silla de ruedas no cabe por las puertas, necesita realizar ciertas actividades en el sentada. rellano, por ejemplo, para entrar, ¿no? Hay una escalera, hay 2 escalones que simplemente 2 escalones hacen que ya no puedas entrar, entrar ni en tu propia casa. Entonces, todo este tipo de adaptaciones y las ayudas que corresponden a este tipo de adaptaciones, todo esto se encarga de valorarlo el trabajador social. Además, también siguen el plan de cuidados, movilizan los apoyos comunitarios, como son asociaciones, servicios sociales municipales, y también apoyan lo que es emocionalmente y socialmente a la persona y a su entorno, que es importante, a la persona y a su entorno. Eso es fundamental, porque muchas veces cuando en las ciudades grandes no lo sé, ¿no? Pero cuando vives en un pueblo muy pequeñito, el hecho de, por ejemplo, tener un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa o haber tenido cualquier daño cerebral adquirido, es verdad que igual te sientes como tú solo, ¿no? No sabes muy bien dónde acudir. Entonces, desde el Servicio de Trabajo Social sí que te dan un poco una perspectiva de, mira, pues en tal pueblo cercano hay una asociación, aquí puedes contactar con esta gente, ¿no? Es como que te permite esa información para no tener que verte tú solo ante esta situación, que luego es verdad que, como hablábamos otras veces, luego las personas son libres o no, o están en el momento o no de recurrir y contactar. Pero por lo menos que la información en el momento que la necesiten, sepan que el trabajador social será el profesional que les podrá ayudar a obtener esa información. Y que el terapeuta ocupacional, por lo que ha dicho Irene antes, es digamos, el más experto, el más adecuado para valorar tu casa y ahí administrar y recomendar las adaptaciones necesarias. Porque mucha gente no lo sabe, pero para hacer esa transformación en el hogar también hay subvenciones, hay pequeñas ayudas que se pueden tramitar. Ahora luego y eso comentaremos el trabajador social que va a echar una mano ahí, así que exacto. Totalmente. Además, también a las personas que ya han salido, bueno, si alguien nos está escuchando, ha salido del hospital y no sabe, no ha sido muy bien informado y no sabe dónde se solicita la dependencia y qué hay que llevar. ¿Qué papeleo hay que llevar para tenerlo todo en orden? Bueno, cuando se detecta que un paciente o tiene una situación de dependencia previsible o ya la tiene, desde el hospital, lo que hemos dicho, se puede iniciar el trámite, ¿vale? Y derivar posteriormente a servicios sociales. Los servicios sociales pues más municipales, depende de dónde estén. ¿Y qué es lo que hace falta? Pues primero tener un formulario oficial de solicitud, que ya es específico de cada comunidad autónoma. Este formulario puede ser o bien en papel o bien digital. Se puede descargar de manera online. Cualquier trabajador social que esté en tu pueblo o en un pueblo cercano, el de referencia, te puede ayudar a descargarlo, incluso te lo puede ayudar a administrártelo. Hace falta un DNI o NIE. Sí que es verdad que es imprescindible también tener un certificado de empadronamiento de 5 años de residencia en España. Y los 2 años anteriores han tenido que ser consecutivos. O sea, tiene que haber 2 años consecutivos y inmediatamente anteriores al daño cerebral o el acontecimiento para pedir tenido. Esa condición y para verte beneficiado, ¿no?, de las ayudas. Sí, porque si no cumples este requisito es verdad que no puedes solicitar la dependencia. Necesitas un informe de salud en el modelo específico y también la carta de pago de las tasas. Estos son los papeles que hace falta que tengas en regla para poder empezar a solicitar este trámite, que ya hemos dicho que es muy tedioso y que en ocasiones tarda año y medio en poderse otorgar. Y que es imprescindible al final porque... Lo necesitas para pedir cualquier ayuda.
Yo tengo que decir que creo que hay mucha gente a la que esta información le puede venir bien porque no sabemos muchas veces, ¿no? Tengo cita con la trabajadora social, pero no sé qué me hace falta. Bueno, pues aquí ya está un poco la información de lo que vas a necesitar, prepararlo y así aprovechar esas citas, ¿no? Porque las citas con el trabajador social a menudo son costosas de conseguir. Hay mucha lista de espera normalmente Bueno, es verdad que a nivel público es costoso porque no hay un volumen de trabajadores sociales demasiado alto para la población general que tienen que atender. Por tanto, bueno, pues cuando más aceleremos, ¿no? Y pues si tenemos ya la información y la podemos presentar. Que muchas pues, veces llega esa reunión del paciente o la familia, el que llega, el que está más informado, al que le han informado bien, pero a lo mejor al que no le han informado bien o simplemente no conoce ese servicio, simplemente ni llega. Claro. Entonces va perdido y ni siquiera sabe que tiene ese recurso ahí. Sí, además es que, bueno, igual esto os suena, pero por lo menos en los pueblos pequeñitos el trabajador social es el asistente social. Se sigue diciendo lo de asistente social. Y yo creo que hay un montón de gente que no sabe qué trabajo hacen. Y me parece valioso, ¿no? Poder decir, mira, pues sirve para todo esto. Claro. Me van a ayudar aquí. Sí, y además Lucía nos dijo que se puede presentar todos estos papeles para la dependencia en oficinas de atención al ciudadano o de forma telemática si lo que tienes es un certificado digital. Genial. Más cómodo desde casa. Genial. Y sí que es verdad que yo, no sé si habréis percibido que hay en ocasiones en las que pacientes que han tenido un daño cerebral te dicen, no, yo no quiero solicitar nada de dependencia, que yo no soy dependiente. Y el decir, bueno, ten la reunión con el trabajador social, él te puede explicar beneficios que puedes llegar a tener. Sé que impresiona mucho el decir, no, yo no tengo ninguna discapacidad, yo no dependo, o si dependo no voy a depender, así que no lo necesito. Totalmente, al final es que el desconocimiento está generando una desventaja para esa persona porque realmente no sabe a lo que puede acceder cuando que realmente no es nada malo. Claro. Todo lo contrario. Está como la palabra, ¿no? Yo creo que es la palabra o dependencia o la palabra discapacidad. Es como que hay un rechazo de primeras y eso es muy emocional. Fijaos las emociones lo que terminan, ¿no? Repercutiendo en la toma de decisiones. Es súper emocional. En el momento en el que tú estás rechazando una palabra es porque no te sientes preparado para pensar que a ti se te atribuya ese adjetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un trabajo que hacer ahí para convencer a la persona, por lo menos eso, de que vaya y se informe, porque hay multitud de ventajas y el tiempo prime. Sí, además eso, que esa etiqueta no te define a ti como persona y el tener cierto grado de discapacidad no te hace menos válido que otra persona. En absoluto. Además también, otra de las preguntas que le hicimos por desconocimiento de mucha gente es que si ya tener un daño cerebral significa que te van a dar automáticamente la discapacidad. ¿Vosotras qué creéis? Ay, con el periplo que hay que hacer para que te la den, estoy convencida que no. Con lo que luchan muchas personas para conseguirla no es tan fácil. Claro, no es tan sencillo. Exacto. Cuando tú tienes un daño cerebral no implica que automáticamente te den la discapacidad. Es más, no valoran que hayas tenido un daño cerebral. Valoran las consecuencias que ese daño cerebral acarrea en tu día a día. ¿En qué ámbitos? Pues en el de la movilidad, en el de la comunicación, la autonomía personal, la interacción social o la actividad laboral. Es decir, que no es tan fácil como decir, he tenido un daño cerebral, así que en un añito me darán la discapacidad. No. Sí, como para que se entienda, a lo mejor dos personas con un daño cerebral similar a nivel orgánico, estoy hablando, si su desempeño funcional es diferente, eso sí que va a determinar más por ese camino qué tipo de grado te den en la discapacidad. Además, es que se realiza una valoración técnica por profesionales de un equipo valorador. No es tan fácil como tener el informe del médico, porque el informe del médico puede decir ha tenido un ictus isquémico en la parte izquierda de los ganglios basales. No. Eso realmente, esa frase del médico no va a servir para nada. O sea, lo que va a servir es la valoración que te realice un equipo especializado. Lo que eres capaz de hacer, si por ejemplo tienes independencia para vestirte, si tienes independencia para ducharte, si puedes preparar tú la comida, si eres independiente a la hora de manejarte, pues eso con las nuevas tecnologías, si no. Entonces ahí es donde se va a valorar. Y entonces en función de cada uno, pues se da un nivel u otro de discapacidad. ¿Y no os habéis dado cuenta de que muchas veces ese miedo que tienen los pacientes, ¿no? Porque el daño cerebral siempre hablamos de que no es invisible en diversas ocasiones y los
pacientes muchas veces tienen miedo el día de esa valoración por decir, es que no se va a ver realmente cómo estoy, porque mis secuelas son internas. ¿Quién va a valorar estas secuelas internas, estas Porque secuelas es cierto, invisibles? Es cierto que no se valoran. No, Es cierto que no se Por valoran. eso nosotros hacemos siempre tanto hincapié en estos síntomas en el daño invisibles. cerebral invisible. Totalmente, es que es cierto que a nivel cognitivo, por ejemplo, las secuelas en la velocidad de procesamiento, las secuelas en las funciones atencionales, a no ser que sea algo demasiado evidente, generalmente si tú eres capaz de ducharte, aunque tardes hora y media, porque tengas que prepararte no sé qué, no sé cuántas, se valora que eres capaz de, ¿sabes? Así Y ya es. está. Como que se reduce a lo físico. De hecho, ¿os acordáis el capítulo que grabamos con... Bueno, ha habido una compañera que grabamos con ella que decía que ella en la valoración le daban un grado de discapacidad muy bajito porque es independiente en el día a día, pero como tiene tantos olvidos, es súper dependiente porque se olvida de tener el fuego puesto, por tanto no puede cocinar a pesar de que sabe cocinar y puede cocinar físicamente. Ella no puede cocinar porque se olvida del fuego y prende fuego puede prender fuego a la casa. Entonces es como no se está valorando mi capacidad real. Entonces en esas valoraciones hay mucho miedo por a ver si me tienen esto Si no en se cuenta ajusta o no me lo a tienen en la cuenta. realidad. Sí que me parece que últimamente las experiencias que yo por lo menos estoy teniendo es que cada vez hay más sensibilidad a esto. Pero creo que hay un arduo trabajo que hacer, ¿no? Sí. Incluso hay secuelas en las más a nivel, por ejemplo, de vértigos, mareos. Tenemos pacientes que físicamente las pruebas de 10. A nivel cognitivo las pruebas de 10. Velocidad de procesamiento, atención, memoria. Pero tienen un mareo tan incapacitante Claro. que no les permite ni siquiera poner una lavadora. Entonces es como si a nivel de pruebas, a nivel Las vas a objetivo, salir. las paso todas. Pero mi día a día es un infierno. No puedo salir de casa porque voy al centro comercial y tengo náuseas, no puedo ir a sitios cerrados con mucha gente, no puedo atender a más de una conversación, no porque a nivel cognitivo no pueda, sino por el mareo que El mareo que se queda. Entonces, no sé, pues es un hecho. Bueno, es un hecho, es algo importante y por ahí también, ¿no?, la orientación que podemos recibir de los profesionales a la hora de ir a este tipo de tribunales o a ese tipo de valoraciones, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene capacidad para salir de casa? No sé si conocéis algún paciente Unos que bastantes. tienen bastantes barreras. ¿Cómo o quién gestiona todos estos trámites? En estos casos lo que suele pasar normalmente es que la red de apoyo, ya sea un familiar o cualquier persona cercana, es la persona que accede a trabajo social o al ayuntamiento de la localidad y realiza los trámites, pero incluso hay personas también que no tienen ese apoyo familiar o ese entorno cercano que les pueda permitir, entonces hacer eso, entonces sí que se puede hacer también mediante un profesional de referencia, es decir, yo entiendo que si en el proceso de rehabilitación o en el trámite en el que has hecho el ingreso, entiendo que te adjudican a algún profesional que te puede realizar estos trámites y en caso de no existir esta red de apoyo. Y nada, una vez admitido el trámite, la valoración de dependencia se realiza en el domicilio. Sí. Entonces sí que se visita a la persona y sí que realiza toda la gestión. Por si alguien tiene alguna duda respecto a esto o tiene algún miedo, que no Van se preocupen porque, directamente allí. exacto, se acude allí, se visita a la persona y ya está. Y respecto a las ayudas, es otra de las preguntas que le hicimos a nuestra compañera y es que os voy a enumerar algunas. Es verdad que esto varía en función un poco también de la comunidad autónoma, pero voy a decir un poco más las generales y bueno, ante preguntas así como más concretas, entiendo que en cada ayuntamiento puedes preguntarlo y te informarán mejor en cuanto a las ayudas de ese sitio. Pero bueno, la más común es la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que entiendo que eso ya dependerá del grado de dependencia que te den, pues ahí ya variará Claro. la cantidad económica, pues Total. el grado 1, grado 2 o grado 3 de dependencia. Claro. Luego tenemos también la prestación económica vinculada al servicio de centro de día, residencia o servicio de ayuda a domicilio, que este corresponde a que a ti te dan Te una financian. cantidad económica, pero está asociada al recurso, digamos, ambulatorio de Tú centro de día, eliges. exacto, ambulatorio, centro de día en caso ambulatorio, si no residencia o servicio de ayuda a domicilio. Claro. Entonces también tenemos ese tipo de ayudas. Sí, además creo que ahí tú eliges el servicio al que quieres, ¿no? Pero es, digamos, un dinero que tú vas a destinar a ese servicio para que Sí. te atiendan. Exacto.
Luego, algunas comunidades autónomas disponen de complementos por movilidad o transporte adaptado, que eso es genial, entiendo, porque al final un vehículo adaptado es Extremadamente carísimo. caro. La mayoría de las personas, No yo se lo entiendo, podrían permitir. no se lo pueden permitir, o sea, las adaptaciones cuestan un dineral, entonces saber también que tenemos esas adaptaciones. Luego, algunas comunidades autónomas también disponen de ayudas adicionales para adaptación de la vivienda y material de apoyo, que es por lo que estábamos hablando antes, cuando el terapeuta ocupacional va, valora el hogar y realiza esas recomendaciones para adaptarlas, que existen estas subvenciones en caso de que tengas que hacer obra, pues porque los marcos de las puertas, como ha comentado Irene, son demasiado estrechos y la silla de ruedas no me cabe, o que tengo escaleras en la entrada y necesito poner una rampa, pero ¿y cómo la pongo? Bueno, eso lo ideal es que vaya un terapeuta ocupacional y lo valore, y luego que se realice pues, un presupuesto y y se pida la ayuda. Entonces, saber también que tenemos por ese lado ese recurso. Además, para las ayudas técnicas hay mucha gente que no lo sabe. Para el tema de silla de ruedas, ¿os acordáis el capítulo que hicimos en aquel momento de adaptaciones en ese sentido? Para todo el tema de movilidad, para todo eso. Hay un montón de gente que dicen, ay, pero esto lo puedo tramitar. Como sí, si lo tramitas te financian una parte por lo menos. Y te financian más cosas de las que sabemos. Sí. Y yo quiero hacer aquí un pequeño hincapié en que se tenga bastante en cuenta que cuando te recomiendan sillas de ruedas, si va a ser tu primera silla de ruedas la que vas a pedir, que se intente hacer la mejor valoración posible y que te recomienden la mejor silla, la silla más adecuada, que entiendo que, o sea, esto puede parecer obvio, pero hay muchas veces nos hemos encontrado cosas de decir, pero ¿cómo tienes esta silla si esta silla no te está sirviendo realmente para lo que tú necesitas? Y como muchas veces estas ayudas son tienes esta silla de ruedas para tanto tiempo y ya no vas a volver a tener esta ayuda hasta pasado el periodo, a lo mejor son 2 años, hasta dentro de 2 años no te corresponde otra silla de ruedas. Y a lo mejor tienes 2 años que no tienes una silla de ruedas adaptada realmente a lo que tú necesitas. Entonces, pues nada, hacer este inciso de decir, jolín, que hagan una buena valoración para que se le ajuste al paciente lo máximo posible. Luego tenemos las prestaciones por discapacidad y incapacidades y pensiones contributivas o no contributivas. Esto yo ahí ya me pierdo un poco, pero bueno, ante la duda... La prestación contributiva, hasta donde yo recuerdo, es porque has cotizado más de 9 años trabajados. O sea, tú llevas más de 9 años trabajados, entonces te corresponde una contribución, o sea, una prestación, digamos, contributiva, es una prestación un poquito más alta. Cuando no has llegado a los 9 años cotizados, lo que te corresponde es una pensión no contributiva, digamos como que es un mínimo, ¿no? Exacto, es un mínimo que permite y a veces no permite, dependiendo, subsistir, básicamente. Bueno, pues esas serían, digamos, como las ayudas principales, pero como he dicho, ante cosas así más concretas de cada localidad, preguntar al ayuntamiento o al trabajador social más cercano. De referencia. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es dar como unas pinceladas, que la gente sepa que existen más cosas de las que a priori se sabe y que ya cada uno y recoger la información más general. Sí, a partir de aquí recoger la información y contactar con el trabajador social de referencia. Y luego otra de las preguntas que le hicimos a Lucía era que si hay recursos, si no tengo dinero para pagar la rehabilitación. No sé si os habéis encontrado algún paciente con este miedo, decir, ostras, es que la rehabilitación, las sesiones no me lo puedo permitir, pues que sepan que sí, que a través del Servicio de Rehabilitación Pública del Sistema Nacional de Salud encuentras centros tanto de atención temprana, de atención sociosanitaria y asociaciones especializadas que sepan que mediante la sanidad pública se puede acceder y tienen esa opción y ese recurso disponible. Total. Hay muchas veces que personas salen del hospital tras un daño cerebral, no han sido derivados a ningún recurso público, los recursos públicos duran entre 6 meses y 1 año como máximo, y ni siquiera ellos han podido acceder a esos recursos porque no todo el mundo tiene esa suerte, por así decirlo. Y lo que tienen que saber es, vale, pues si estoy en esa situación, si ahora soy un familiar y lo está viendo, soy esa misma persona, contactar con un trabajador social porque va a tramitar esos papeles necesarios para que tú puedas acceder a través a servicios de promoción. De promoción de la dependencia, exacto. En el momento en el que se tramitan todos estos papeleos, trámites que hacen falta, si a la persona le otorgan grado 1 ya, con solamente grado 1 de dependencia,
la persona ya puede acceder a una serie de recursos que tienen que ver con la promoción de la dependencia, que serían, pues a lo mejor ir a alguna asociación o, por ejemplo, poder asistir a grupos de apoyo o rehabilitación incluso, porque hay servicios privados que tienen el concierto con las concejalías, con los ayuntamientos, con lo que haga falta, que se les pueden derivar ahí. Y entonces la persona puede recibir, no es quizá la rehabilitación intensiva, porque ya no te pilla en el primer momento, entre que has tramitado todo, pasa un periodo más de tiempo, pero sí recibes tu rehabilitación, sí recibes el tratamiento y de verdad que se puede avanzar y seguir haciendo cosillas, o sea que merece la pena, siempre. Exacto. Totalmente. Bueno, pues otra de las cosas que hablamos con Lucía, y es también un poco, lo ponemos así un poco sobre la mesa, tiene que ver con algo que ya hemos hablado también en el anterior episodio, que tenía que ver con el trabajo. Muchas personas, una vez que ya has tenido el ictus, estás como un poco rehabilitándote, te estás recuperando, la pregunta es muchas veces, ¿yo qué tengo que hacer si quiero trabajar o no quiero trabajar, o puedo trabajar o no puedo trabajar, ¿no? Esa duda que se queda ahí. En muchas ocasiones de lo que depende no es de haber tenido un daño cerebral. Por tener un daño cerebral no es un hecho cerrado el decir ya no puedes trabajar. En realidad no es así. En realidad todo esto conlleva un proceso de evaluación, lo que decimos todo el rato. Se va evaluando tanto por parte de los neurólogos, la evolución que va teniendo en el centro rehabilitador, y después se pasa a un tribunal médico, y ese tribunal médico al final es el que determina si la persona puede o no puede optar al trabajo para el que estaba desempeñando. Por ejemplo, hay diferentes tipos de incapacidades, que yo creo que eso sí que es verdad que deberíamos poderlo hablar en algún momento con un profesional que nos pueda, ¿no?, dar un poco más de información, pero sí que pues existe, por ejemplo, la incapacidad para tu puesto en concreto. Y es, por ejemplo, yo tenía un puesto en el que tenía una labor cognitiva brutal y ahora no puedo desempeñarlo, vale, pero sí puedo dedicarme a otra cosa parecida. O la incapacidad permanente revisable, ¿no? Que es, esto lo estoy tirando muchísimo de cabeza, pero bueno, tiene que ver con que durante un tiempo no puedo trabajar, tengo una prestación asociada a esto, porque no puedo trabajar, es como si fuese una baja, pero llega un punto en el que se va a revisar. Y esa revisión puede que lo que me digan es, pues a partir de ahora ya sí te recuperas lo suficiente y ahora sí, ya podría volver al trabajo, ¿no? Es como, o la incapacidad permanente, ¿no? Que ya sería como incapacidad laboral permanente, ya es definitiva, por así decirlo. Se afirma que no vas a poder volver al trabajo y entonces tenemos que buscar otras cosas. Pero bueno, todo esto, lo que decimos, si necesitamos información a nivel familia, ¿no?, estáis teniendo dudas sobre esto, la persona que más os va a poder orientar para toda esta información es un trabajador social. Por tanto, de atención primaria, del servicio al que vayáis, una cita con el trabajador social os soluciona todas estas dudas. Porque de verdad que a veces yo me lío, o sea, yo estoy ahora tirando de memoria, pero posiblemente un trabajador social que nos esté escuchando diga, pues mira, esto se puede explicar mucho mejor así y sería ideal. Así que bueno, eso sería por ahí, por otro tema. ¿Qué pasa? Otra de las preguntas que le dijimos a Lucía, ¿no? ¿Qué pasa si cuido de alguien con daño cerebral y estoy agotada? Esto yo creo que nos ha pasado y tenemos a familiares, ¿no?, que se encuentran en esta situación muchísimas Creo que pasa en la gran veces. mayoría de casos. ¿Sí? Totalmente. Yo creo que al final desgasta un montón, sobre todo cuando el nivel de dependencia de la persona es muy alto, los primeros meses incluso. Yo creo que eso es algo que todos hemos vivido, ¿no? Y si hay alguien escuchándonos, seguro que te diga, ay, pues sí. ¿Qué sucede? Que a veces pensamos que esto tiene que ser así, que no tenemos más alternativa y que tenemos que vivir con ello. Yo recientemente, casualmente hace muy poquito, un par de semanas, tuve una larga conversación con una familia porque ellos estaban asumiendo el rol de cuidado total de la persona. Era como una persona bastante dependiente en este momento y les estaba costando pensar en alternativas, ¿no? Entonces fue una labor insistente de tienes que contactar con el trabajador social de tu zona porque te va a ofrecer. Existen ayudas a domicilio, que esto puede ser personas formadas, ¿no?, en auxiliar de enfermería, que vayan a tu casa a ayudar a la persona en lo que necesite, tipo el aseo, tal, vestido, lo que sea, pero también puede ser que a lo mejor lo que necesites es, mira, yo me quiero encargar de mi familiar, pero lo que necesito es una persona que venga para que me ayude con las tareas de la casa, porque si estoy en una cosa no estoy en otra y tengo todo empantanado, como me dicen a veces en casa, ¿no?
esta ayuda a domicilio existe. Hay servicios de respiro familiar, que esto muchas veces se trata de servicios que también existen para personas con discapacidad, de, por ejemplo, centros, como centros de día, o a lo mejor actividades que promueven que las personas participen en un grupo durante un par de horas al día, o el fin de semana, o durante un fin de semana entero, o una semana, para que la persona, familiares y cuidadores tengan tiempo de lo que sea, ¿no? Un poco esa parte de respiro. Existen apoyos psicológicos y grupos de ayuda que a menudo forman parte de asociaciones y demás, pero se tramitan por parte del trabajador social. Y también hay a veces, y es verdad que en algunos ayuntamientos se hace, formación para cuidadores, porque el cuidador informal necesita, mismamente para cambios posturales, para transferencias, para una serie de cosas, si no estás en un centro específicamente formado que te puedan ahí formar, muchas veces no sabes. Y yo lo he vivido en mi familia, como, ostras, es que no lo sabemos. Pues existen ese tipo de formaciones, existen formaciones también a nivel psicológico de cómo autocuidarte mejor, cómo mantener, ¿no? Al final, el cuidado de una persona dependiente no son 2 meses, es a medio-largo plazo, y el desgaste puede llegar a ser mucho, por tanto... Y además, para cuidar hay que cuidarse, y es tan importante cuidar a la persona que tienes a tu lado como a ti mismo. Yo en muchas ocasiones veo familiares de pacientes a los que les decimos, pero no sé si te acuerdas, no sé si te viene ahora a la mente a la mujercita esta que siempre le decimos, tú antes ibas a gimnasia, busca el momento para poder retomar la gimnasia porque te va a venir bien, necesitas tu espacio. Muchas veces están tan metidos en el rol de cuidador que se olvidan de ellos como personas, y es tan importante prestarte a ti atención. Totalmente. Sé que muchas veces causa un sentimiento de culpa, de incluso pensar que estás abandonando a la persona, pero ni mucho menos. En el momento en el que tú te dedicas tiempo a ti mismo, estás haciendo que el tiempo que estés con la persona que esté a tu lado sea de mayor calidad. Así es. Entonces, creo que son cosas que se deberían saber, y el primar es autocuidado. Así es, la verdad que sí. Así que animamos a que contactéis con vuestro trabajador social de la zona. Y os informe de todo esto. Porque os va a informar, y seguro que podéis encontrar un equilibrio entre el cuidar y cuidarse, que también es importante. Y las 2 últimas preguntas ya tienen que ver un poco más con dudas que a lo mejor ella, por ejemplo, le dijimos. ¿Hay alguna cosa que tú crees que la gente desconoce y que tú, por tu experiencia, recomendarías? Y ella ha insistido en algo que nosotras hemos dicho hace tiempo. Ella ha dicho, empieza los trámites cuanto antes. Es algo lo que decimos, ¿no? Que a veces genera cierta reticencia, pero chico, no. O sea, hay que empezar cuanto antes. Porque que además, de verdad, porque luego se retrasa todo muchísimo. Eso es, porque estos trámites llevan mucho tiempo, llevan mucha lentitud, hay mucha gente solicitando estas cosas, entonces cuanto antes empecemos mejor, y podemos empezar a obtener las ventajas prácticamente lo más ágil posible, ¿no? Porque no sabemos nunca cuánto va a tardar. Otra de las cosas es, y lo dice ella, como nosotras siempre insistimos, tener un daño cerebral no es un tema solamente físico. Cuidar o acompañar a una persona con daño cerebral, o incluso vivirlo en tus propias carnes, no es solamente que en cuanto vuelva a caminar ya vuelvo a estar, ¿no? No, vamos a plantearnos que todo esto va a tener una repercusión tanto a nivel psicológico, a nivel social, a nivel laboral. Es mucho más amplio todo lo que te va a albergar que simplemente la parte física. Por tanto, no vamos a menospreciar toda esa otra área, y por tanto vamos a buscar la ayuda también del trabajador social que hace falta. La persona cuidadora también necesita cuidados, eso es algo que ella también dice, hay que insistirlo mucho por eso, porque muchas familias lo asumen y creen, digamos, por algunas creencias y eso, culpabilidad o emociones ahí más complicadas, pues que hay que buscarla, porque lo que decía Irene. Y bueno, pues que el daño cerebral afecta a toda la familia, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces nosotras, que esto es algo que vamos a necesitar ayuda para todos, no solamente para la persona. Entonces, ¿quién mejor para orientarnos? Ayuda para domicilio, ayuda para prestaciones, ayuda para la parte económica, ayuda para... Necesitamos un poco ese apoyo conjunto. Así que bueno, pues ella recomienda estas partes, yo creo que estamos súper de acuerdo, porque sí, hemos insistido a lo largo del capítulo con todo esto. Y ya la última pregunta que le hicimos, y yo la voy a leer textual porque me parece muy bonito cómo lo ha escrito ella y cómo nos lo ha planteado, y es, le preguntamos, ¿tú qué consejo le darías a alguien que nos escucha y que en este momento se encuentra muy perdido? Y entonces ella nos dice, sé que ahora mismo todo puede parecer confuso, abrumador o incluso injusto. Las rutinas han cambiado.
los miedos se multiplican y probablemente no sabes por dónde empezar. Pero yo te aconsejo que confíes en los profesionales porque las personas están dispuestas a ayudarte. Y pone entre comillas, no estás sola o solo y no tienes que hacer ni entender todo de golpe. Date tiempo. Me parece súper bonito. buen mensaje. Así que pues chicas, yo no sé, me parece como que lo que queríamos recoger era cuestiones, ¿no? Un poco... Así básicas que teníamos es. nosotras. sin Cuestiones saber básicas mucho. que a nosotras se nos plantearon y decir cómo hacemos, reivindicar, cómo explicamos a la gente que la función del trabajador social es tan importante. Pues aquí un poquito por encima. Sí. Aunque sí que es cierto que yo creo que lo que hemos comentado se queda muy por encima, porque evidentemente luego hay que profundizar y cada Nada. caso es un mundo. Pero bueno, Así solo que con dar pie a que la gente sepa que se puede informar, que lo pregunten y que están ahí para eso. ya estamos Pues, haciendo exacto, algo más, ¿no? exacto. Simplemente con que vayan al trabajador social y que conozcan esta figura, le hemos querido dar así, de manera muy por Eso es, fuera. eso es. Y ya está. Y cuando tengamos a un trabajador social que pueda venir aquí, nos hablará más profundamente sobre esta disciplina tan importante en el Total. daño cerebral. De hecho, hemos comentado antes de terminar, o sea, antes de empezar el capítulo, que decíamos, bueno, pues en algún momento podemos sacar una caja de preguntas y que la gente nos pueda plantear todas las dudas, cualquier cosa que le surja, inquietudes, lo que sea, porque estaremos eso, buscando poderlo compartir con alguna persona especializada que nos pueda dar ahí información a este respecto. Así que nada, Pues esperamos nada. que os haya servido. Ojalá Y nos que vemos sí. en el siguiente. Chao, chao. Adiós.